Estamos ya en línea para hablar sobre el tema del gas con el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, ya está con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Gamio. Bienvenido a Exitosa. Buenos días. Bien, primero, así, directamente, a usted, ¿qué le parece la forma? Porque nosotros hemos estado viendo un poco este tema para entrar directamente después al fondo. ¿A usted le parece que la forma en que se ha planteado este tema a partir de un tuit del presidente del Consejo de Ministros es la forma en la que se debe ir al fondo del tema del gas de camisea? No, no es la mejor forma, definitivamente. Es una manera que da a entender un estilo de amenaza o de intimidación que no es el más apropiado, porque los contratos siempre pueden mejorarse, siempre pueden ser renegociados. Camisea ha sido renegociado varias veces, por si acaso. Ahora, ok, está claro que la forma no, pero debería renegociarse, y si tendría que renegociarse, señor Gamio, para usted, ¿cuáles serían los puntos, los ejes, los temas centrales que podrían renegociarse, teniendo en cuenta que lo que se busca es mejor beneficio para el Estado, o en todo caso una mejor equidad entre, en este caso, Estado y empresa privada? A ver, el principal tema con Camisea es que el Estado no ha logrado un buen resultado en la masificación del gas natural, a pesar de que se tiene ya años de explotación. Estamos hablando que esto empezó en agosto del 2004. O sea, estamos hablando ya de prácticamente, estamos 17 años explotando el gas de Camisea y hemos llegado a 5 millones de peruanos. Nosotros estamos en la mitad del índice de penetración que tiene Bolivia, menos de la mitad. Y Colombia ha hecho 3 veces más que el Perú, teniendo menos gas natural. Entonces es urgente trabajar la masificación, que significa un escudo de protección extraordinario para la población, sobre todo en las ciudades, porque el gas metano cuesta menos de la mitad de lo que cuesta el balón de propano-butano, que ahora está con un precio alto por el precio internacional, por la disparada del dólar. Entonces es una oportunidad donde... Pero ¿qué más? Masificación es un tema central, sin duda, masificación. Ya, aparte de la masificación. ¿En qué más no avanzamos desde el 2004 que se empezó la explotación? Pero que, claro, la explotación es desde el año 85. Por ejemplo, un tema donde podría haber un resultado positivo es cambiar la fórmula de precios en el mercado interno. Es Correcto. Decir, ¿por qué el gas tiene que ser más barato para el sector eléctrico si hoy necesitamos el gas más barato para hogares y para transporte, donde hemos avanzado menos? En el sector eléctrico la receta ya tiene que ver más con utilizar el sol, utilizar el viento para abaratar la tarifa eléctrica. Ya el gas cumplió en el sector eléctrico una tarea importante, con casi la mitad de la oferta eléctrica se basa en gas natural. Si abusamos más de esa fórmula, vamos a reducir la vida útil del gas, que hoy se estima en 30 años. Entonces hay que orientar el uso del gas hacia hogares y transporte, o su uso directo por la industria, pero ya en el mercado eléctrico no es el mejor negocio. ¿Y ese es tema para renegociar en los contratos? Es que está en el contrato del lote 88, está establecido el precio diferenciado. Entonces es un ajuste puntual que se tendría que hacer, y que sí ameritaría reunirse con el inversionista, y ellos no se tienen por qué ver afectados, porque ellos recibirían lo mismo siempre. Claro, pero una cosa donde sí podrían verse afectados, y que creo que es el tema central, porque además, después de lo dicho por Bellido, ha venido la suscripción de Cerrón. Y la frase de Cerrón es absolutamente clara: mejores ganancias para el Estado para satisfacer demandas legítimas del pueblo. Y en su alocución en Arequipa iba por ahí Bellido también. Es decir, ¿se pueden renegociar utilidades? A ver, ese tema lo veo un poco jalado de los pelos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 37.5%,
37.5% es lo que le queda al país por regalías de cada de todo el gas que se explota. Entonces, 37.5% es una tasa bastante grande y competitiva. No veo en este momento que forzar la figura de decir no, porque este 37.5% es solo la regalía. Si usted le suma el impuesto a la renta, ajá, estaríamos hablando de que la participación del país está en más o menos la mitad. Entonces es un valor muy competitivo. Por ahí no veo camino. Claro, porque por ejemplo la empresa ha señalado que en los últimos casi 4 o 5 años, hasta el 2020, solo por concepto de regalías ha dado $10,000 millones que sin duda se han distribuido principalmente siendo regalías a los gobiernos regionales de donde se están exportando. Ahora, ese es el contrato del lote 88, sí, donde sí podría afinarse el contrato, mejorarse, es el de exportación. ¿En qué aspecto? En aspectos puntuales, por ejemplo, el valor de referencia que se venía utilizando es el de Estados Unidos, y los técnicos han recomendado, a raíz del arbitraje que ganó el Perú, que tenga otros 2 precios de referencia, el de Japón y el de Europa, que son más altos. Ahora, son el precio de referencia que podrían ayudar. El precio de referencia de exportación, que me parece que es el Henry Hub, que está a $2, ¿o no? Henry Hub es el precio de Estados Unidos, que no es el más alto, sino es el más bajo, el más bajo de los 3. Pero es el precio de referencia. Pero ese con el que estamos trabajando. Ese sí se podría trabajar y podríamos llegar por ese tema puntual, sí, porque en otros países se utiliza 3 precios de referencia, y no solo el de Estados Unidos, sino también el de Europa y el de Japón. A mí me gustaría regresar al tema de la masificación. ¿Cómo podemos mejorar eso si es que se renegocia el contrato? ¿Cómo podemos mejorar el que llegue el gas a más viviendas de peruanos? Sobre todo de otras regiones que no sean solamente la capital. Ya, ese es un buen punto. Eso no pasa directamente por el acuerdo con el consorcio operador, salvo en el tema de la esfera, este tanque grandazo de almacenamiento de gas está con un sistema criogénico, es decir, está congelado hasta 163 grados de temperatura bajo cero. Ahí sí podría plantearse un acuerdo por el cual el Perú pueda tener una mayor disposición de ese gas congelado criogénico. ¿Por qué? Porque podríamos avanzar mejor en la masificación si esa esfera no solamente sirve para evacuar barcos para la exportación, sino también se puede mejorar la infraestructura para utilizar ese gas para el mercado interno, pero con pequeñas embarcaciones. Pero ¿por qué no avanzamos en el gasoducto, en el que venía para Lima, el que va para todo el sur del Perú, y en el que viene a Lima? ¿Por qué no se sigue trabajando la masificación más en Lima? El gasoducto es importante, pero un país que masifica el gas como una opción más económica, más barata para su mercado interno, tiene que tener 2 líneas de trabajo. Una, que es el gasoducto que va, por ejemplo, que debe ir a Arequipa, que debe ir al norte, pero va usted ganando demanda llevando el gas natural a través de embarcaciones marítimas o a través de camiones criogénicos. Es decir, una manera de ganar demanda y llegar a las ciudades donde todavía no hay gasoducto es a través de estos sistemas. No dependemos del gasoducto. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hemos hecho eso? ¿De quién es responsabilidad eso? ¿De las concesionarias o del Estado? Hemos hecho eso, pero ha sido muy lento. Entonces tenemos un pequeño punto de entrega para camiones. Pero al país le convendría aprovechar el mar con un barco metanero chico y empezar a alimentar con gas natural los puertos más importantes del país. Eso sería muy bueno. ¿Quién lo tendría que hacer eso? Eso lo tiene que negociar el Estado peruano con el consorcio de Camisea. Es un tema que sí amerita. Las renegociaciones no son malas. En todo el mundo, lo importante es buscar una solución donde ellos colaboren, que el gas sea aprovechado por los peruanos. ¿Qué tanto esto le puede convenir a la empresa? ¿Qué tanto le puede convenir esas negociaciones o esas renegociaciones con la empresa? A ver, le cuento.
ha habido dos principales renegociaciones en Camisea. La primera fue a pedido de la empresa para favorecer la exportación. Antes el contrato no contemplaba la exportación. Y la segunda fue para favorecer al mercado interno, cambiando la fórmula de ajuste de los incrementos. Eso ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado el precio del gas estaba dependiente de lo que pasara con el precio del petróleo en el mercado internacional. Ahora no, ahora tiene dos indicadores mucho más conservadores, que son el incremento de los precios en el principal mercado de consumo, que es Estados Unidos, maquinaria y equipos, que es un precio, o sea, tiene tres indicadores que hace que el gas tenga un comportamiento mucho más estable, y eso permitió que el primer año solamente creciera el gas en el mercado interno 25%, pero gracias a esta modificación que se hizo, pasó a crecer, dependiendo del sector del que hablemos, transporte, hogares, de 300 a 500%. Es decir, porque el taxista o el industrial decía, ahora el gas tiene un comportamiento predecible, ya en un año no se va a disparar 140%. Claro. Y eso no le afectó a la empresa, ¿no? No, entonces ha habido, estoy contestándole a la pregunta, ha habido dos renegociaciones principales, una a pedido de la empresa y una a pedido del Estado. Quiere decir que hay antecedentes de mejora de las condiciones de trabajo para favorecer el consumo de un combustible que ayuda a la economía de la familia peruana. Exitosa. Ok, si podríamos hacer un resumen, señor Gamio. ¿Qué puntos deberían renegociarse, por favor, así de específicos? Porque yo siento que el gobierno no la tiene clara. Y justo en el punto que han insistido, que es respecto de utilidades, usted nos acaba de dar unas cifras que son contundentes, que entre regalías y el impuesto a la renta hay más del 50%, eso es altísimamente competitivo en el mercado internacional. O sea, es bien difícil que haya una empresa que venga y diga, ya yo te doy, como aparentemente ha sido fuerte campaña, yo te doy 70% y yo me llevo 30%. Eso parece que va a ser imposible. ¿Qué cosas sí se pueden renegociar, por favor, en un resumen? Se puede renegociar, cambiar la fórmula de precios en el mercado interno, porque eso no afecta al inversionista, pero hay necesidad de que ellos firmen porque está en el contrato con ellos. Entonces hay que hacer que gradualmente el precio para hogares y el precio para transporte sea como es de beneficioso para el sector eléctrico. No tiene por qué ser más caro el precio para hogares y el precio para transporte, que son dos sectores críticos donde hemos avanzado muy poco, y ayudaría muchísimo el mensaje de un precio económico. El otro aspecto son los precios de referencia en el contrato de exportación. Ahí podría mejorarse el contrato en relación a tener la seguridad de que si el gas va a Japón o el gas va a Europa, también se tome en cuenta precios de referencia de mercados que remuneran mejor el gas, y así evitar que se vuelva a producir el problema que se dio, que ganamos un arbitraje porque gas que tenía una regalía que debía ser mayor porque se vendió a Japón, iba por México, se descargaba en México y se volvía a reenviar a Japón, y ya, pero al Perú no se le reconocía eso. El arbitraje lo ganó Perú, y ese aspecto los propios árbitros recomendaron que se mejore. Entonces, tener tres precios de referencia ayuda más que solo uno. Correcto. Y finalmente esta parte en la que usted decía, para que aumente el tema de la masificación, usar la alternativa 2, que es usar el mar y usar barcos para que... Y eso significa una modificación en el puerto, básicamente en el caso de Melchorita, que recibe barcos grandes, hacer la adecuación para que se reciba barcos más pequeños y abastezca de gas natural por lo menos a los 4 puertos principales del Perú, que sería un avance importante. Pero toda esa logística la tendría que tener el Estado, o toda esa logística la tendría que poner la empresa. A ver, se tiene que acordar con ellos porque ellos son los dueños de las instalaciones. Entonces, se tiene que llegar a un valor, a un costo, a un estudio técnico, pero evidentemente se necesita ponerse de acuerdo con ellos para poner la nueva forma de entrega con barcos más pequeños. Ahora, requiere una modificación en su infraestructura. Señor Gamio, en la primera, que es precio de mercado interno, y la tercera, que es el asunto de traer más gas utilizando el mar, ¿habría una incidencia importante en el precio de gas? Las amas de gas, a los transportistas, la gente a pie, no las grandes empresas, pero la gente que usa gas, ¿tendría algún efecto, por ejemplo, en el precio del gas? ¿Bajaría el precio del gas? Mire, la población hay que enseñarle que hay dos tipos de gas. Que el gas propano-butano depende del precio internacional,
que eso está haciendo que ahora haya sido afectada la población con prácticamente en algunos lugares ha llegado a 50, 60 soles, hasta 70 soles el balón de propano-butano. El gobierno ha hecho un esfuerzo con este fondo de estabilización que lamentablemente no es la mejor solución, pero ya alguito se ha bajado 10 soles. Pero esa medida no garantiza que sea una solución de largo aliento, porque se puede el Estado perder hasta 4 millones de soles diarios. El otro sistema es el FICE, que a mí me parece más técnico, que significa el cupón de descuento de 20 soles. Ahora llega a 1 millón de familias, podría llegar a 2 millones de familias. Pero el propano-butano no es el mejor combustible, porque no es el que el Perú tiene en una cantidad importante, sino es el gas metano que llega en base a redes. El gas metano cuesta hoy menos de la mitad de lo que cuesta el propano-butano llegando a los hogares peruanos. ¿Qué plan podríamos tener? Tener un plan de masificación de 200.000 instalaciones en el país por año, desde Piura hasta Arequipa, Moquegua, Tacna, y eso se puede lograr. Y ajustando el precio se puede tener aún más barato el precio del gas en hogares, en transporte, y eso sería una medida extraordinariamente buena que ayudaría a proteger la economía familiar. Muy bien. Excelente. Punto para renegociación. Esos son los puntos de renegociación. Pedro Gamio ha estado con nosotros aquí en Exitosa Perú. Le agradecemos su gentileza. Buenos días. Y eso debería ser la discusión, ¿no?